del programa. Así que, en primera instancia, nosotros vamos a dar hoy la primera clase, después ya las siguientes clases las va a dar Alejandro, él va a dar toda la parte de digitalización de información y comunicación digital, y después que empecemos las vacaciones, la primera semana de clase, la segunda, vamos a tomar el primer parcial. ¿Está claro, jóvenes? ¿Escucharon? Bien. Sí, no sé exactamente la fecha, pero es así. Nosotros tenemos una clase, terminan las vacaciones, la primera semana es clase normal. Ajustamos todo, enseñamos cómo va a ser parcial y después, en la otra semana, es el parcial, que no sabemos si vamos a tomar lunes o viernes. Creo que vamos a tratar de tomarlo un viernes porque estamos perdiendo lunes, que da calambre. Menos mal que veníamos bien con el programa, si no estamos en el horno. Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Ahí está. Bueno, yo estoy seguro que ustedes han visto el teorema del muestreo y no vamos a perder tiempo en preguntarle si lo han visto, porque estoy plenamente convencido que es así. Y han visto el concepto del teorema del muestreo ideal. Lo que nosotros vamos a hacer un pequeñísimo repaso para que queden claros algunos conceptos de muestreo, porque son la base, especialmente desde el punto de vista del estudio de frecuencias, son la base de todos los procesos de digitalización. Cuando uno toma una señal y la va a una función continua de tiempo continuo y la va a transformar en una función discreta de tiempo discreta, es decir, toma una señal analógica y la va a transformar en digital, lo primero que hay que hacer es tomar muestras de esa señal, o sea, aplicarlo en muestra. Y luego del muestreo vendrá algún tipo de codificación. Entonces, el muestreo señales tiene una estructura temporal y tiene una estructura en frecuencia que es muy importante conocerla. Y si ustedes recuerdan, el teorema del muestreo dice que no es necesario transmitir una función continua de tiempo continuo en un canal durante todo el tiempo de su existencia, sino simplemente si uno transmite muestras con una cierta distancia, con una cierta periodicidad, transmite muestras de esa señal, en la otra punta del canal uno puede recuperar esa señal inicial con la ayuda de un filtro pasabajo. Entonces es posible regenerar la información a partir de sus muestras. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una señal al ser muestrada pero luego ser recuperada? Es que la cantidad de muestras que tiene que tener una señal es igual al doble de la frecuencia que uno quiere muestrar. Esto significa que por lo menos debe haber de cada señal que uno va a muestrar una muestra por hemiciclo, por lo menos el doble de la velocidad. Con eso uno se asegura que en la otra punta va a recuperar a la señal. Así que, desde el punto de vista formal, esa sería la presentación del teorema del muestreo. Sin embargo, les voy a hacer después una aclaración cuando lo empecemos a analizar prácticamente. Vamos a ver que hay algunas cosas que esta definición hay algunas cosas que faltan, porque el teorema del muestreo, si no hay otra condición más, es muy posible que uno muestree con el doble de las muestras que hace falta, y es cumpliendo esa condición de tomar las frecuencias al doble de la señal a muestrear. Sin embargo, puede que el teorema del muestreo no se cumpla. Es decir, hay otras cosas más que hay que tener en cuenta, por lo tanto, la definición de muestreo inicial está bastante incompleta. Es decir, el teorema del muestreo tiene un pequeño error en la definición, que es lo que vamos a analizar y demostrar. Entonces, para no hacer de nuevo ese muestreo ideal, nosotros vamos a tomar el muestreo natural, es decir, vamos a tomar una función y la vamos a muestrear con una función de pulsos periódica, como es en la práctica. Entonces, antes de empezar a muestrear la señal con una función de pulsos periódicas, vamos a estudiar la composición espectral de la función de pulsos periódicas, así no hay ninguna mala interpretación y lo entendemos claramente. Entonces, supongamos que esta
es nuestra función de muestreo por excelencia. Esto es lo que nosotros llamamos PT tau de t, función de pulsos, periódica en t y de ancho tau. Vamos a dibujar acá la función PT tau de t. Bueno, esta función es periódica en t. Tiene un ancho tau y tiene una amplitud a. Por eso a ella se le llama PT tau de t. Es una función de pulsos periódica en t y de ancho tau. Perfecto. Como esta es una función periódica, para poder sacar la transformada de Fourier de esta función, hay que sacar la serie y luego multiplicarla por 2pi y por los impulsos localizados, porque la serie de Fourier de una función, la transformada de Fourier de una función periódica es la misma serie multiplicada por 2pi y por impulsos localizados. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar una definición. La serie de Fourier de una función en forma exponencial es la sumatoria desde n que va de menos infinito a infinito de los coeficientes fn por e a la jn omega 0t. Esta sería la definición de la serie, para lo cual es la sumatoria de los coeficientes multiplicado por e a la jn omega 0t. Muy bien. ¿De dónde? Los coeficientes fn son 1 sobre t, la integral en un periodo voy a poner entre 0 y t, pero podría ser entre t y t0 más t, ¿no es cierto? F de t por e a la menos jn omega 0t diferencial de t. Bueno, entonces vamos a sacar primero el fn de esta serie, y fíjense que si yo integro en un periodo desde acá hasta acá, estoy integrando en estas dos, la superficie que integro es esta mitadcita, o este pedazo de señal y este pedazo de señal. Entonces bien podría hacerlo entre menos tau sobre 2 y tau sobre 2. Es exactamente lo mismo. Entonces voy a decir que Fn es igual a 1 sobre t, la integral entre menos tau sobre 2 y tau sobre 2 de f de t, que vale a por e a la menos jn omega 0t diferencial de t. El diferencial de t va abajo, estaba poniéndolo arriba. Entonces esto va acá, ¿sí? Diferencial de t. Entonces, si resuelvo fn, me queda a sobre jn omega 0 t, meto el signo menos adentro, por e a la jn omega 0 tau sobre 2 menos e a la menos jn omega 0 tau sobre 2. Meto el n, lo bajo, pues ya lo meto adentro. Entonces, si yo multiplico esto y lo divido por tau sobre 2, voy a poder, me hace falta un 2 para transformar esto en un seno, así que lo voy a poner así. Tau sobre 2 por tau sobre 2, este va a ser la f. Entonces me va a quedar que esto es igual a por tau sobre t, por el seno, porque al dividir por j es el seno, n omega 0 tau sobre 2 sobre n omega 0 tau sobre 2. Esta es una función sampling, una función seno de x sobre x, o sea que el coeficiente es a por tau sobre t por SA de n omega 0 tau sobre 2. La función seno de x sobre x, en lugar de usar sinc, nosotros usamos SA de sampling. Bueno, está por finalizar la reunión. Cuando falten 5, Sergio, me avisas, por favor, ¿eh? Sergio. Sí, ok. Bueno, entonces voy a reemplazar acá y ya me va a quedar la función f de t, como sería la serie de esta señal, y me dice que la f de t
es decir, igual a A por tau sobre T por la sumatoria de n que va de menos infinito a infinito, de SA de n omega 0 tau sobre 2 por E a la JN omega 0T. Y fíjense que si yo quisiera transformar esto a la transformada de Fourier, es la misma serie. ¿Cuál es la transformada de estos 2pi por el impulso localizado? O sea que la T tau en omega es igual a 2pi por A por tau sobre T por la sumatoria de n que va de menos infinito a infinito de ese a n omega 0 tau sobre 2 por delta de omega menos n omega 0. Esta sería la transformada de Fourier de una función de pulsos pt tau de t, cuya transformada es pt tau en omega. Esta es la pt tau de omega. Es una función seno de x sobre x discreta con distancia omega 0. Entonces, como tenemos que analizar un rato largo esta función, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a cortar la grabación, vamos a salir de Zoom, hago rápidamente la compilación y entramos. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ok, profe. Muy bien, entonces vamos a cortar la grabación, salimos y entramos. Seno de n omega 0 tau sobre 2 sobre n omega 0 tau sobre 2, estos es la función SA de n omega 0 tau sobre 2. Y fíjense, ¿cuánto tiene que valer omega 0 para que esto dé pi sobre pi? Y si omega 0 es igual a 2pi sobre tau, me va a quedar que esto es seno de npi sobre npi. Esos son los valores en los cuales la función se hace cero, en valores de n, 2pi sobre tau. Entonces, fíjense, esta sería la forma de la composición espectral de la función pt tau de t. Es decir, es la función de pulsos y su composición espectral es la siguiente. Sigue una forma seno de x sobre x. Pedro, Sí. hay que grabar. Ah, bueno, perdón. Gracias por avisarme. Bueno, entonces, la función esta, digamos, la parte SA de n omega 0 tau sobre 2 es igual al seno de n omega 0 tau sobre 2 dividido n omega 0 tau sobre 2. Entonces esta función, nos preguntamos cuánto tiene que valer omega 0 para que acá dé seno de pi sobre pi y 2pi sobre tau. O sea que el cruce por 0 de esta función va en 2pi sobre tau menos 2pi sobre tau, en valores de n, ¿no es cierto? Entonces, es una función del tipo discreta y la función, la discreticidad, está acá en una distancia, ¿qué cosa? Omega 0. Omega 0 igual a 2pi sobre t. Y omega de corte en 2pi sobre tau. Esto significa que mientras más finita sea la función pt tau de t, mientras más angosto sea tau, la función corta más lejos. Y cuando tau tiende a 0, el corte es en infinito. Ahí estamos en presencia de un impulso. Por eso la composición espectral de un impulso tiene un ancho de banda infinito, porque el corte está en infinito. Por eso cuando uno trabaja con un circuito, le mete un impulso a cualquier función de transferencia, le pone un impulso que tiene todas las componentes y a la salida del circuito te devuelve lo que él deja pasar. Esa es la respuesta al impulso, que es la parte más importante.
Entonces, esta es una función discreta, y fíjense, esta sería la forma de la expresión general, ¿no es cierto? A por tau sobre t por la sumatoria de ese A, acá va 2pi, ¿no? N omega 0 tau sobre 2 por delta de omega menos n omega 0. Delta de omega menos n omega 0 está acá en estos impulsos. Y la forma de la función es el sampling. Esta es la composición espectral de una función pt tau de t. Entonces acá surge la primera pregunta, ¿no? Cuando uno habla de una onda cuadrada, esta partecita tau sobre t es lo que nosotros llamamos duty cycle o ciclo de aprovechamiento. Y fíjense, es posible decir una onda pt tau de t o una onda cuadrada cuyo ciclo de aprovechamiento sea el 50%, el 25%. Digo, una onda de 10 kHz. ¿Qué significa una onda cuadrada de 10 kHz? No significa nada. ¿Cómo voy a expresar yo una onda cuadrada que está formada por un montón de componentes diciendo ahí una onda cuadrada tiene 10 kHz? Se refiere a la frecuencia fundamental. ¿Está claro? En realidad, si yo tomo una señal así, ¿no? Supongamos que esta señal tiene un cierto intervalo, un cierto t que tiene una duración y acá tiene un cierto tau. Muy bien. Supongamos que 2pi o 1 sobre t directamente, 1 sobre t es igual a 10 kHz, o sea, 10 a la 4 Hz. Quiere decir que t es igual a 1 sobre 10 a la 4, o sea, 10 a la menos 4 segundos. 10 a la menos 4 segundos. Para lo cual, esa sería cómo se vería en un analizador de espectro. Veríamos esta componente de continua y la frecuencia fundamental sería una frecuencia de ¿cuánto? De 10 kHz. Supongamos que la relación tau sobre t sea igual a 0,5. Es decir, que tau es exactamente la mitad de t sobre 2. Quiere decir que la frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre tau, a 1 sobre t sobre 2 o 2 sobre t, o sea, en 20 kHz. Y así se va a ver la función. Luego va a existir en 30, en 40 va a pasar por 0, va a existir en 50 y en 60 va a pasar por 0. Esa sería la forma en que uno vería la composición espectral de una función de pulsos periódica pt tau de t. Fíjense, ¿me están siguiendo, jóvenes? Necesito que me den un confirmado. Sí, profe. Bueno, vamos a compartir una pantalla. A ver si ¿La razón puedo... por la que no aparece el cambio de signos es porque el analizador de espectro solamente ve módulo? Claro, exactamente. Sí, señor. Y además el analizador de espectro le puede mostrar a la izquierda de la pantalla, digamos, ¿no? Te muestra la composición espectral a la derecha. Mira, vamos a hacer una cosa. Pongamos acá, tomemos un generador de funciones. Busquemos acá una masa. Busquemos una masa. Y pongamos como frecuencia fundamental de esta onda cuadrada 10 kHz.
1. Y esta señal le vamos a poner una continua. Ok. Vamos a poner acá un osciloscopio. Y vamos a poner acá un analizador de espectro. Bueno. 0. Reverse. Pare de simular. Bueno, miren, esta señal, vista así, es una señal que tiene 1 voltio y más 1 voltio de offset, hace justo que tenga 2 voltios, ¿no? Fíjense, la pongo ahí, y estoy midiendo, ven, estoy midiendo el periodo de la señal. ¿Cuánto me da el periodo de la señal? 100 microsegundos. La frecuencia fundamental es 10 kHz. Y el tau, el ancho del pulso, en este caso es 50 microsegundos. Eso se debe a que yo puse como ciclo de aprovechamiento un 50%. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Hey. Sí, profe. Bueno, entonces ahora yo vengo y digo, bueno, maravilloso. Voy a poner acá el analizador de espectro. Muy bien, perfecto. Fíjense, en primera instancia, la señal esta tiene continuo, ¿ven? Ahí está la componente continua. Acá la señal existe en 10 kHz. En 20 pasa por 0. Existe en 30. En 40 pasa por 0. Existe. Y el ancho de banda es hasta que se harten, digamos. Van a tener componente, pero al hartazgo. No sé si entienden esto, que lo que estoy haciendo es encontrar la composición espectral de esta señal y el sampling viene así, ¿ven? Así. ¿Ven? ¿Ven lo que estoy diciendo o no? Ahí está el sampling. Si le doy más ancho de banda, le voy a dar 200 kHz y sigue habiendo componentes, pero ¿ves? 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿ves? El tema es ese, por eso la pregunta es, cuando alguien viene y nos dice, hey, le voy a hacer una pregunta a todos ustedes, a partir de lo que estoy diciendo. Supongamos que ustedes les dicen, che, yo tengo una señal que tiene 10 megabits de velocidad. Una señal que tiene 10 megabits de señal. Lo llaman ustedes, ingenieros, tengo una señal de 10 megabits de velocidad, 10 megabits por segundo. Es un problema de técnica digital. Tengo que, le dice el profe, bueno, ustedes son ingenieros, dígame cómo hacemos, porque quiero saber qué ancho de banda me hace falta para transmitir esta señal que tiene 10 megabits de velocidad. ¿Qué ancho de banda me hace falta para transmitir 10 megabits de velocidad? ¿Alguno me puede decir? Y al manejar impulsos, señal cuadrada, el ancho de banda debería ser infinito. Y entonces, ¿cómo hacemos para...? Quiere decir que yo saco una señal de una plaquita Eso es la digital. teoría. Eso es la teoría, eso es lo que nos dice la teoría. ¿Qué nos dice la práctica? Que no es infinito el ancho de banda. ¿Y entonces? ¿Cómo hago yo para transmitir señales digitales? Y tengo que reconstruir los pulsos. Tengo que tener cierta forma el pulso, o sea, no puede ser cualquier cosa, pero los tengo que reconstruir. ¿Cuál es el ancho de banda que hace falta entonces? La pregunta es concreta. Ustedes son ingenieros,
Menor al ancho de banda de la fundamental no puede ser, tiene que ser mayor. O sea, No, no. Claro. ¿qué tanto mayor? Depende del tiempo de punto. Mire, hijo, si ustedes hubieran estudiado bien el teorema del maestro, me estarían dando la respuesta. 2 veces, claro, 2 veces es la frecuencia fundamental, pero Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Con que pase la frecuencia fundamental, o sea, ¿esto qué nos está diciendo? Lo vamos a analizar dentro de un ratito nuevo, pero cuando yo tomo una señal, le saco muestra, cuando yo tengo una señal, le saco muestra, van a ver cómo queda el espectro. Eso ya lo deben haber visto, pero lo vamos a ver de nuevo. Lo mínimo que necesito en la otra punta es la frecuencia fundamental. Si yo recibo la frecuencia fundamental, después voy a poder regenerar la información, como decía el joven recién. Entonces tienen que tener en cuenta lo siguiente, que una señal no existe, nadie ha logrado meter una señal digital a lo largo de un canal de comunicación. Porque cualquier canal de comunicación es un filtro pasa abajo. Y si yo pongo en una punta una onda cuadrada, un pulso, digamos una PT tau de T, no importa si es cuadrada pura, tiene un ciclo de aprovechamiento del 25, del 18%, del ciclo que tuviera de aprovechamiento, nadie transmite una señal digital por un vínculo. Nadie lo ha logrado. Lo que uno hace, ¿por qué? Porque cualquier vínculo, cualquier cable que uno ponga, cualquier vínculo que ponga de unión a otro punto, acá es donde mueren las técnicas digitales. Cualquier sistema se comporta como un filtro pasa abajo. En algún momento el canal tiene un ancho de banda y no deja pasar la señal. Entonces yo lo que hago es, digo, bueno, si yo paso la frecuencia fundamental, lo mínimo que necesito es la frecuencia fundamental de esa cuadrada, y en la otra punta yo puedo regenerar la información. Existen muchas formas, técnicas o maneras de recuperar la información, de regenerar. Se puede usar comparadores, lo que sea, y si no hay una teoría muy interesante que es la teoría del filtro acoplado, el filtro predictivo, que aún en presencia de ruido uno puede regenerar la información. Pero en síntesis, lo mínimo que tiene que pasar es la frecuencia fundamental. De una onda cuadrada saco la función periódica primera de ella, y yo en la otra punta con un comparador puedo volver a transformar la onda en una onda cuadrada. Esa es la magia de todo esto. Nadie transmite señales digitales. Siempre son funciones analógicas que en la otra punta se vuelven a regenerar. Eso es lo que está diciendo el teorema del maestro, nada más que yo apuré la decisión. Entonces, si alguien les dice, ¿qué velocidad me hace, qué ancho de banda me hace falta para pasar una señal de 10 megabits por segundo? En realidad lo mínimo que hace falta, después vamos a ver que es un poquitito más, pero lo mínimo es que pase la fundamental. Y si yo tengo 10 megabits, ¿cuál es la frecuencia fundamental? Y la mitad, porque hay dos pulsos, por cada hertz, o sea, de 10 megabits, 5 megahertz sería la frecuencia fundamental. Entonces, vamos a detener el vídeo, voy a parar esto, y les voy a compartir la pantalla del multisim. ¿Ven? Entonces, de esta señal que está acá, de esta onda cuadrada, la frecuencia fundamental, ¿cuál es? Es esa, es 10 kHz. Entonces yo me fijo acá en el generador, y yo en el generador puse como frecuencia de una onda cuadrada los 10 kHz. Lo que estoy poniendo es 10 kHz en la frecuencia fundamental. Pero es muy estúpido un tipo que hable de una onda cuadrada. En realidad la onda cuadrada esta deberíamos expresarla como ¿qué? Una onda de ¿cuánto? De 20 kilobits por segundo con un ciclo de aprovechamiento del 50%. Esta es una onda cuadrada de 20 kilobits por segundo, porque sigue teniendo los 10 kHz, pero el ciclo de aprovechamiento es el 25%. Bueno, acá está haciendo lo que quiere, el 25%. Fíjense, largo la simulación, pero lo interesante es que esta señal ahora tiene un duty, fíjense, el periodo no cambió, siguen siendo 100 microsegundos. ¿Lo ven ahí, Capucito? Y yo ahora tomo la señal esta y es 25 microsegundos. O sea que va a existir en 4 veces el corte. Entonces va a existir en 10, en 20, en 30
y en 40 va a pasar por 0. Pero la frecuencia fundamental siguen siendo 10 kHz. Y si esta señal no tuviera componente continuo, o sea, le saco el offset, la composición espectral es la misma, nada más que ve, no tiene offset y no existe, o la componente continua que existe es mucho más chiquita. Si quieren que no exista componente continua, pura, porque fíjense que uno la mira esta, y por acá hay componentes por ahí, así que algo de continuo hay, porque no es simétrica, pero fíjense, yo le voy a poner un duty del 50%, ¿ven? Un duty del 50%, largo la simulación, y esta no tiene en absoluto componente continuo. ¿Entendieron estos jóvenes hasta acá? ¿Jóvenes? Sí, profe. Entonces ahora nos vamos a hacer una pregunta. Nos vamos a hacer algunas preguntas. Por lo pronto, vamos a volver a la pizarra y, a ver, ahí está. Vamos a volver a la pizarra y vamos a muestrear una señal. Necesito un comprendido. ¿Se está viendo bien la pizarra? Sí. Bueno. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a muestrear la señal. Vamos a muestrear la señal. Entonces yo digo, bueno, tomo la señal, una FRT cualquiera, una FDT cualquiera, tomo la FDT, la multiplico por la PT tau de T y voy a tener una FS de T. Antes de hacer el desarrollo matemático de esto, vamos a analizar esto desde un punto de vista funcional. Yo les pregunto, volviendo al concepto del muestreo, rebobinando todo aquello que dijimos prácticamente, ¿por qué la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos el doble de la señal que yo voy a muestrear? ¿Por qué, jóvenes? ¿Qué pasaría si fuera más o si fuera menos? No sé si recuerdo bien, Si pero fuese más, tiene que ver no habría con problema. aliasing. Pero estaríamos estableciendo el sistema. ¿Qué me dice? ¿Qué dice ahí el aliasing qué? No tiene que ver con el aliasing, que con la pérdida de información. ¿Qué es el aliasing, joven? El efecto alias. Creo que es cuando se superpone el solapamiento, pero no recuerdo muy bien. El alias se superpone. Ustedes han hecho el concepto del muestreo ideal, han hecho unos grafiquitos. ¿Y qué significa cuando yo muestreo? Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supongamos que yo tengo acá, lo vamos a hacer en frecuencia para después trabajarlo en el tiempo. Supongamos que yo tengo una cierta FDT, voy a tomar una función periódica. Voy a tener acá una función periódica cuya frecuencia fundamental es 10 kHz. Esta es una onda senoidal que tiene una componente continua. ¿Lo ven o no? Con esa señal la voy a muestrear con una función PT tau que tenga 40 kHz de frecuencia fundamental. Ahí están los 40, está la continua, están los 40 kHz. Si el ciclo de aprovechamiento es el 50, en 80 va a pasar por 0 y luego va a existir en 120 y en 160 va a volver a pasar por 0. ¿Está claro, jóvenes? Voy a convolucionar esta señal de 10 kHz con esta función sampling, cuya frecuencia fundamental es 40 kHz. ¿Lo entienden, jóvenes? Sí. Jóvenes. Cuando yo multiplico en el tiempo, lo que estoy haciendo es un producto de convolución en frecuencia.
Pero lo que estoy haciendo es que cada una de estas señales se está multiplicando por cada una de estas componentes. Y cuando yo multiplico dos frecuencias, en este caso este es un seno o un coseno, al multiplicarlo, me da un medio de la suma, un medio de la diferencia, me da semisuma y semidiferencia. Conclusión. Yo voy a multiplicar esta por esta, por esta, por esta. Esta por esta. Entonces, continua por continua, las dos tienen frecuencia cero, se suman y se restan, da un valor de continua que existe acá. Perfecto. Continua con 10 kHz, producto 10 más 0, 10 menos 0, con la amplitud que corresponde, va a aparecer acá los 10 kHz. 40 por continua, hace aparecer los 40, porque 40 más 0, 40 menos 0, aparecen los 40. 40 con 10, producto me va a dar, por la suma me da 50, por la resta me da 30. ¿Lo entienden? Vamos acá, 120 por la continua hace que existan los 120. 120 con 10, 130 y 110. ¿Entendieron estos jóvenes? Esto es lo que nosotros decimos, que cuando multiplicamos la señal, la función es cuando uno hace el muestreo ideal, dice, acá está la señal que uno muestra, y acá arriba se reproduce la función. Efectivamente, lo que estamos haciendo es que esta señal se multiplica por cada una de las componentes. A esta altura del curso, nosotros sabemos que cuando multiplicamos una señal por otra, lo que estamos haciendo es una modulación. Entonces, esta señal aparece acá, aparece acá. Eso es lo que se llama hacer aparecer la función en cada lugar del impulso. Esto también es una expansión del espectro. Esto también es una modulación en doble banda lateral con la presencia de portadora, porque al tener la banda base tiene portada continua, acá aparece la portadora, y si esta no tuviera continua, acá no aparecería la portadora, porque al multiplicar esto por nada me da nada, y continua por 10 me da 10, y acá no haber multiplicar por 0 no hay portadora, y acá me va a dar las dos bandas laterales. ¿Entienden eso, jóvenes? Hey. Sí, profe. Bueno, eso en realidad lo que estamos haciendo es el muestreo de una señal estudiada desde el punto de vista de la frecuencia, y lo vamos a ver ahora, y vamos a ver una serie de cosas interesantes más. Vamos a parar esto, vamos a compartir entonces la pantalla, compartir una pantalla, por acá, acá está, compartir. Perfecto. Entonces, vamos a tomar esta señal y la vamos a usar como señal muestradora de una función que yo voy a tomar de 10 kHz. No. Ok, esta. Esta no. Vamos a usar una función de valor pico, una señal. Copy. Paste. Y esta señal la vamos a setear con un voltio, 10 kHz, y le vamos a poner un offset. Ok. Y la vamos a multiplicar. La vamos a multiplicar. Muy bien, la vamos a multiplicar. La vamos a multiplicar por una señal que está en 40 kHz. La voy a multiplicar con 40 kHz. Ahí ve. Y con un offset. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a borrar este, vamos a poner acá un osciloscopio de varios canales. Acá va a estar la banda base.
Acá vamos a poner la señal de la función de multiplicación. Ok. Y acá vamos a poner la señal muestreada. Acá está la fs de t. Perfecto. Acá va a estar la banda base. Copy. Paste. Vamos a tomar un... Ah, sí, está bien este. La vamos a poner acá. Y pongamos otros dolaritos más. Bueno. Profe, disculpe, Sí, en el generador de funciones de la señal sinusoidal, no, ahí no, disculpe, en el otro, la otra fuente, se olvidó de guardar los valores que setió. tienes razón. Tengo que poner 10 kHz. Frecuencia 10 kHz. Tienes razón. Claro. Y tiene offset, ¿sí? Ok, y tengo que ponerle a esto. Ok, ahora sí. Bueno, a ver ahora. Pare de simular. Esa es la señal de banda base. Y fíjense, esta es la función que yo usé para muestrear esta señal que está acá. La bajo, la llevo a 0 y fíjense que tiene un offset, ¿lo ven? Entonces, roja por azul, 1 por el rojo siempre va a dar el valor del rojo y termina dando esta función. No, papi, acá. Ahí, esta función que está acá. Esa es la que resulta, ¿la ven? La verdad. Esa es la señal muestreada. Esto se conoce, después le vamos a llamar modulación de pulsos en amplitud. ¿Entienden lo que hemos hecho en el tiempo, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esta señal de 10 kHz tiene continua y 10 kHz. Perfecto. Esta que está acá es la señal muestreadora. Y fíjense, ¿qué tiene? Continua, existe en cuánto? En 40, en 80 pasa por 0, vuelve a existir en 120, y ven ahí en 100, ¿ven? En 200 vuelve a existir, ¿la ven o no? Si no, aumento el span, le pongo 20 más de span y ya está. ¿Ven? ¿Jóvenes? Continua, 40, en 80 pasa por 0, existe en 120, en 160 pasa por 0 y en 200 vuelve a existir. Esta es la composición espectral de quién. Es la composición espectral de la señal muestreadora. Yo acá le voy a poner 20 más. Voy a poner 20 más. Ahí está. Bueno, fíjense. Continua por continua y por 10, ahí está, ¿ves? Ahí está la continua, ahí están los 10. En 40 están las dos bandas laterales, en 120 están las dos bandas laterales, en 200 están las dos bandas laterales separadas todas. ¿Cuánto? 10 kHz. Perfecto. Profe, ¿esa simetría que se produce en las primeras dos bandas es por una cuestión de resolución del analizador? ¿O tenían que ser No, las dos? eso es por resolución, eso es por la forma. Hay otras asimetrías que van a aparecer que se las voy a encontrar después, pero esto es por el problema del instrumento, ¿no? Esto es el problema. Fíjense, esto hay que poner ahí el pupito, ¿lo ven? ¿Lo ven el pupito ahí? Bueno. Tiene 474. Bueno, ven que está más grande acá la medida. Eso es producto de ¿qué? De que la muestra, de que la señal
Cuando cayó, cayó un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ese es el producto del problema de los instrumentos estos digitales, digamos, ¿no? Es un problema de asimetría por ser el instrumento digital. Es eso. Ahí está. Ahora, yo no sé si ustedes entienden que se ha producido una expansión del espectro, que los 10 kHz ahora están en cada una de estas composiciones espectrales de la muestreadora. Y si la banda base no tuviera continua, le saco el offset. Pedro, Sí, disculpa, 5 minutos, cuenta regresiva. bueno, miren. Gracias, miren esto. ¿Ven cómo es la señal muestreada? Y fíjense en que la señal de salida, la pucha, che, es la misma de antes, pero no está presente, ¿qué cosa? No está presente la portadora. Esto lo hemos dicho un montón de veces. Hay expansión de espectro, se produce el muestreo, yo pongo un filtro pasa abajo y recupero la señal original, dejo pasar los 10 kHz, pero si la señal a muestrear no tiene continua, la portadora no está a la salida, y si tiene continua, la portadora está a la salida. Esto lo venimos diciendo 1000 veces, ¿no es cierto? Lo hemos dicho un montón de veces, que cuando la señal tiene continua, aparece la portadora, y si no tiene continua, no aparece la portadora. Pero se ha producido una doble banda lateral con portadora o sin portadora. Se ha producido una modulación, hay una expansión de espectro. Este es el concepto importante. Voy a parar la grabación, voy a finalizar la reunión para todos. Cuando uno tiene la cuenta institucional de las universidades, nosotros tenemos el correo institucional. En la nacional tenemos el Meet gratuito, sin límite de tiempo, y podemos grabar. Y en la tecnológica creo que se ha habilitado el Meet. Todos los Gmail tienen el Meet. Lo que pasa es que si usted tiene un Meet de Gmail común, el Meet se habilita pero no se puede grabar. En cambio, cuando es con cuenta institucional, tenemos que verificar si es sin límite de tiempo el de la cuenta institucional de la FRC, y sin límite de tiempo, y podemos grabar. Así que nosotros podemos, lo que vamos a hacer, sí, la UNC da drive ilimitado, es cierto, sí, nosotros estamos usando eso. Entonces, voy a ver si es así, para que ya en el segundo cuatrimestre, en lugar de usar el Zoom, vamos a usar el Meet de la cuenta institucional del FRC, así podemos trabajar todos sin ningún problema y no tenemos que andar cortando. Y apenas uno termina en el Meet, de la clase, pum, les avisa a todos los asistentes y les dice dónde está en el Drive y no tienen ningún problema. Así que podemos aprovechar esa situación. Bueno. Perfecto. Si la UNC es cierto, da el drive ilimitado, nosotros en la cuenta institucional de la UNC tenemos el Meet totalmente libre, sin límite de tiempo, y podemos grabar. Tengo que ver en el de la cuenta institucional de la tecnológica, a ver si es lo mismo. Si es lo mismo, estamos perfectos. Bueno, escuchen, jóvenes, volvamos a nuestro problema. Vamos a compartir la pantalla y vamos a seguir grabando. Entonces, la diferencia entre un caso y el otro caso es que al no tener componente continua, no aparece la portadora en la señal muestreada. Sin embargo, se ha producido una modulación y se ha producido una expansión de espectro, porque a lo largo de todo el espectro aparece la función de la banda base. Lo que vamos a hacer es ver si tengo algún filtro por acá, a ver si tenemos place, un bloque jerárquico desde un filtro, a ver si tenemos un filtro. Acá tenemos, filtro pasa abajo de 11 kHz, abrir.
Miren, si yo pongo acá un filtro de 10 kHz a la salida de la señal, esto lo vamos a poner en violeta nicho, ok. Miren lo que pasa. Pare de simular, acá en el canal A está la señal original. En el canal B tenemos la señal muestreadora. En el canal C tenemos la señal muestreada y en el canal D la señal recuperada a partir de las muestras. Obviamente, esta señal está un poquito corrida respecto de eso, pero esta señal evidentemente es esta. De la señal muestreada, acá está, ¿eh? Estamos recuperando eso. Y si esto tuviera componente continua, ningún problema. Si esto tuviera componente continua, ningún problema. Le ponemos la continua, le ponemos el offset. Vamos a ponerle acá offset, ok. Fíjese, largo la simulación. ¿Ven? La señal es la misma, se está recuperando. Ahí está la composición espectral, pero recuperamos la señal ¿con qué? Con la componente continua. Si yo paro la simulación acá y pongo otro analizador de espectro a la salida, copy, paste, estoy recuperando, ¿ven? La señal original con continua, que es esta, ¿no? Esa es la señal original, acá está la señal recuperada. Vamos a achicar a los dos para que se vean. ¿Ven? Estamos recuperando la misma señal. Ahora, formalmente, la pregunta es, ¿qué pasaría si yo disminuyo la frecuencia de muestreo? Bueno, supongamos que la frecuencia de muestreo la disminuyera a 20 kHz. 20 kHz. Ok. Acá estaría, si yo la llevara a 20 kHz, va a existir, la componente va a existir en 20, ¿ven? En 30 va a pasar por 0 y en 40 va a volver a existir. Dejemos de compartir, vayamos a compartir nuestra y razonemos. Supongamos ahora que tenga como frecuencia muestreadora una señal de 20 kHz. Entonces, ¿qué vamos a tener? Va a existir en 20 ¿cierto? Y acá en 40 va a pasar por 0 y va a existir en 60. Cuando yo vaya a hacer la convolución de esta con esta, acá me va a dar la continua. Perfecto. Continua con 10 me va a dar los 10. Ahora, 20 con continua me da los 20. 20 con 10 por la suma me da 30 y por la resta me da 10. O sea que acá va a haber una simetría de bandas laterales producto de que se encuentran las 10 de la componente continua más las 10 que resultan de la convolución con la señal de 20 kHz. Eso es lo que usted había hecho recién, creo que hacía una especie, alguien hizo una mención de esto,
Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Compartir. Y fíjese, voy a muestrear esta señal con 20 kHz. 20 kHz. 20 kHz. Largamos. Fíjese, tengo exactamente al compartir con 20 kHz, estoy teniendo una muestra, ¿ven?, por cada hemiciclo y lo mismo se está recuperando la señal. Acá vamos a ver la componente B continua, 20 kHz, 40 pasa por 0, vuelve a existir en 60, en 80 pasa por 0, vuelve a existir en 100, etc. Y la señal acá, fíjese cómo acá está la continua, acá están los 20 kHz, acá están los 30 y acá están los 10. Ahí hay asimetría de bandas. ¿Veis por qué este es más grande? Este ya no es un problema de analizador de espectro, es que esta se suma la componente de la continua, que se multiplicó por los 10, más la banda lateral inferior de los 20. Jóvenes, ¿me escuchan o no? Jóvenes, Sí, profe, Escucha, lo profe. escucho. Sí, profe. ¿han entendido? Y fíjense que el filtro pasa abajo, me devuelve nuevamente la señal de 10 kHz. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y si esta señal, póngale, no tuviera componente continua, va a ser lo mismo, pero no va a haber a la salida de esta señal, acá, a la salida de esta, va a ser lo mismo, no, acá está, esta. ¿Dónde está? Esta. ¿Ves? Se produce lo mismo. 10. Espérense, se ve que no ha tomado. ¿Ve? No tomo el offset en 0. Ok. Acá. Es esta. La que está en verde, ¿eh? Fíjense, ¿ve? Ahí está. Los 10, los 20 no existen, y están los 30. ¿Ve que ahí está la banda asimétrica? Después acá en 60, 10 para cada lado. En 100, 10 para cada lado. Pero ve acá se nota bien la simetría. Esta es la componente de la que produce la continua y esta es la que produce la banda lateral inferior de la señal muestreadora. Bueno, ¿qué pasaría? Volvamos a poner, si ustedes quieren, volvamos a poner la continua, no tengo ningún problema. Pongámosle continua a esta señal. Pongámosle continua, un volt offset. Ok. En el caso, profe, que ninguna tenga componente de continua, ni la señal que queremos mostrar, ni la muestreadora, ¿ahí desaparecería esa asimetría? Sí. Fíjense, vamos a hacer ahora que la señal muestreadora en lugar de tener 20 kHz, tuviera 15 kHz. O sea, menos de la que tengamos que tener. O sea, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir la pantalla de la pizarra. Entonces, yo voy a muestrear con una señal de 15 kHz. Y miren lo que va a pasar. La mínima que yo necesitaba era 20. Ahora voy a muestrear con 15. Con un duty del mismo valor, del 50%. Entonces, esta señal va a tener 15, en 30 va a pasar por 0, va a existir en 45, y 15 más, se dan cuenta, en 15 más 45, en 60 va a pasar por 0.
Cuando yo vaya a convolucionar continua con continua, voy a tener la componente continua. 15 con continua me va a dar los 15. 15 por 10, perdón, antes que me olvide. Continua con 10 me va a dar los 10. O sea, esta con esta da la continua, esta con esta da los 10. 15 con la continua da los 15. 15 con 10 por la suma da 25 y por la resta te da 5. ¿Ven? Acá el espectro ha quedado como, es el mismo. Esta de 5 es la de 10, pero como está corrido en frecuencia, esto es lo que se llama el aliasing. ¿Entienden? Esa es la superposición del espectro. La misma componente aparece desplazada. Vamos a compartir ahora el multisim. Vamos a compartir el multisim. Y fíjese lo que va a pasar. Tengo la señal esta con la cual yo estoy muestreando. Fíjese, es una señal que tiene componente continua, 15 existe, en 30 pasa por 0, existe en 45, etc. Miren acá, en esta. Fíjese, ahí está, ¿cuál es? Esta es la de 15, más 10, 25, menos 10, 5, y acá están los 10 de la continua. Cuando yo pase esto por un filtro pasa abajo, fíjense lo que está dando a la salida. A la salida, la señal, primero, esta es la señal muestra, y a la salida, ¿qué me está dando? Dos componentes, una de 10 y una de 15. Mire lo que me está dando la salida. La continua, la de 5 y la de 10. El filtro funciona bien. O sea, ese es el efecto del aliasing. Ese es el efecto del aliasing. Jóvenes, ¿han entendido el efecto del aliasing, el concepto del aliasing? Hey. Sí, profe, una consulta. ¿Y si le pongo filtro pasabanda a la salida pero obtener los 10 kHz, qué efecto da en la onda? Pusiera un filtro pasabajo para... Un pasabanda, no un pasabajo, un pasabanda. O sea que filtramos los 10 kHz, o sea, obtenemos los 10 kHz a la salida, pero... Ningún problema, lo va a obtener. Lo que pasa que si la frecuencia de entrada va a estar cambiando, va a tener que tener un filtro pasabando con un notch que vaya variando para que siga la componente que usted está muestreando. De hecho que también yo puedo recuperar la señal multiplicando, mire, si usted se pone en áspero, podríamos inclusive... lo digo en el buen sentido. Cuando digo áspero es que está pensando, ¿no? Pero si nos ponemos en áspero, lo que quiero decir que yo, viendo acá la señal esta que está acá, que es esta, yo la podría sacar de acá, de cualquiera de estas componentes. No sé si me entiende. Lo que pasa es que el teorema del muestreo pone un filtro paso abajo, pero si yo muestreara con otro valor, la puedo buscar acá, la puedo buscar acá. O sea, la multiplico, tomo esta señal, la filtro y la multiplico por esta componente. Es más, no tengo que hacer más nada que multiplicarla por esa componente, que si no, con las otras no va a correlacionar y puedo recuperarla más arriba la señal. Yo puedo hacer miles de variantes. Lo que pasa es que el teorema, estamos analizando el concepto del muestreo. ¿Cuál es el concepto del muestreo? Elegir una frecuencia adecuada para que con un filtro pasa abajo en la punta lo recuperemos. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, de hecho se está viendo que si yo le pongo una frecuencia más chica de la que tengo que poner, se está produciendo ¿qué cosa? Una superposición de espectros. ¿Entienden lo que es el aliasing? ¿Lo entienden lo que es el aliasing? Es la misma señal que aparece desplazada. ¿Lo ven o no? Cuando yo le pongo un filtro, recupero la señal, pero el espectro está solapado. Lo que pasa es que esto, visto con una frecuencia, se entiende más. Si esto fueran mucha frecuencia, ahí va a tener una mancha y las dos manchas están solapadas. Eso es lo que hacen cuando ven en el análisis de señal el teorema del muestreo. Si se toma el trabajo de hacer este trabajo, poner un simulador o poner un multiplicador, un 1496, verlo en un osciloscopio, una desarrollo de espectro en el laboratorio, ganarían mucho más tiempo y no tener que llegar a esta altura, tener que explicar estos conceptos. Ahora, fíjense,
Vamos a volver al caso nuestro. Muestremos con la frecuencia que nos hace falta. La mínima frecuencia de muestreo, ¿cuánto es? 20 kHz, ¿sí? Perfecto. Largo la simulación. Acá estamos seguros que la cosa va bien. Acá estoy muestreando, ven, con 20. Tengo 10 para allá, 10 para allá y 10 de la continua. Acá hay asimetría, o sea que cuando la frecuencia de muestreo es justo el doble, uno tiene un poquito más de amplitud para recuperar. Lo que pasa es que como la banda base está variando siempre, yo muestreo con una frecuencia que siempre es más grande que la máxima que uno va a transmitir, entonces esto se da solamente en un caso. Pero es un hecho importante. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la señal muestreadora, vamos a llevar esta señal muestreadora, vamos a llevar a 40 kHz? Para que, o sea, 80 kilobits, para que se vea bien el ejemplo, ¿no? Entonces estoy muestreando, ve, con 40, tengo 10 para allá, 10 para allá, y ahí están los 10, ¿ven? ¿Sí o no? ¿Estamos? Y la banda base se recupera perfectamente, ahí está la banda base recuperada, ahí está la señal que estamos recuperando. Vamos a dejar de compartir un momento y vamos a compartir acá lo siguiente. ¿Qué pasaría? La primera pregunta que surge acá, a ver, papi. Ahí está. ¿Qué pasaría si la señal muestreadora, si la señal a muestrear tiene continua, la expansión de espectro es una doble banda lateral comportadora. Si la señal la señal a muestrear no tiene continua, la expansión de espectro no tiene portador. Es una modulación con o sin portador. El primer concepto que surge acá es que tenemos una expansión del espectro. Tenemos una expansión del espectro a lo largo de todas y cada una de las componentes. Pero supongamos que yo voy a muestrear con una señal, de 40 kHz que no tiene una señal de 40 kHz, en 80 va a pasar por 0 y luego va a existir en 120. La voy a muestrear a esta señal que puede o no tener continua, pero la muestreadora no tiene continua. Fíjense, continua acá no hay nada, porque no existe ninguna componente. 40 por continua te da 40, y 40 con 10 te da 50 y 30. Pero acá no hay nada. Y estoy muestreando con una frecuencia que es más del doble. No sé si me explico. ¿Me explico, jóvenes? Entonces, yo voy acá a compartir la pantalla, voy a bloquear la cámara mía para no aparecer. Comparto con ustedes la pantalla del multisim. Paro la simulación. Y fíjese, voy a tomar la frecuencia de muestreo esta y le voy a sacar el offset. Ok, largo la simulación y miren qué interesante. Esta es la señal que yo estoy usando, ¿eh? No tiene componente continuo. Miren lo que pasa. No hay nada a la salida. No hay nada. Porque el espectro de salida, como no tiene continua la señal de muestreo, no aparece acá la banda base. O sea, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es que si yo muestreo con una señal con más del doble de la frecuencia de la banda base, yo puedo recuperar en la otra punta la función con un filtro pasabajo. Sí o sí, solo sí, la señal muestreadora tiene componente continuo. ¿Está claro esto o no? Jóvenes. Sí, ingeniero. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, ven que tiene un pequeño error el teorema del muestreo en su definición. No obstante, ustedes me podrían decir lo siguiente, pero ¿qué pasaría? Pero miren, ¿qué pasaría si la señal muestreadora fuera justo el doble? Bueno, si la señal muestreadora fuera justo el doble,
el teorema del muestreo se cumple lo mismo. Miren por qué. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir la... Miren, supongamos que la señal muestreadora no tuviera componente continua, pero justo fuera una señal de 20 kHz, pero sin componente continuo. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Acá están los 20, en 40 va a pasar por 0, 40 va a pasar por 0, va a existir en 60. Entonces, cuando yo vaya a hacer la convolución, esta no va a existir acá y esta no va a existir acá. Sin embargo, 20 por continua te da los 20, 20 con 10 te da 30 y 20 con 10 te da 10. Entonces ahí justo en ese caso, cuando yo, aún no teniendo componente continuo, y si justo la frecuencia es el doble para esa señal de la banda base, el filtro va a recuperar la señal. Es un caso límite, digamos, pero bueno, si cambia, apenas se corre un poquito la frecuencia de muestreo, mire, acá estoy muestreando con 20 y sin offset, y miren lo que pasa. Se está recuperando la banda base. ¿Por qué? Porque acá están los 20 más 1030 y los 20 menos 1030, pero no son los 10 de la componente continua, sino estos 10 que están acá, son de la banda lateral inferior de la frecuencia de muestreo. ¿Casualidad? Sí, pero se cumple con el doble de la frecuencia. Pero como el teorema dice mínimamente el doble o más, si yo usara más, el teorema del muestreo no se cumple. Si tomo justo el doble, aún sin tener componente continua, se cumple el teorema del muestreo, por esto que les acabo de explicar, pero apenas se corra la frecuencia, apenas se corra la frecuencia de la banda base, el teorema no se va a cumplir. O sea que el teorema debería tener una modificación. O decimos que la muestreadora debe tener componente continuo, o decimos que tiene que ser igual al doble. Sí, pero nunca más, porque si la señal de banda de muestreadora no tiene continua, por más que muestre con la frecuencia que muestre, el teorema no se va a cumplir. No sé si me explico, joven. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hey. Sí, profe. Bueno, lo interesante de esto, lo que queremos contar acá es lo siguiente. Es que, ¿qué ha aparecido como aspecto relevante? El aspecto más relevante es que al producir un muestreo de señales, ¿qué hay? Hay una expansión de espectro. Siempre que ustedes multipliquen una señal, el espectro se expande. Esto tiene un montón, esto es lo que se llama espectro ensanchado, spread spectrum. Tiene un montón de variantes y aplicaciones que son geniales, el concepto de la expansión de espectro. Pero toda señal que usted la multiplique por una función de pulso, la está muestreando, pero también le está expandiendo el espectro. Y fíjense en qué curioso. Ahora les voy a contar algo más interesante, que es la de expansión. Esto va como un comentario. Mire, esto va como un comentario. Compartir la pantalla. Bueno, de hecho, pare de simular, ya hemos visto que si yo voy a sacar este filtro, no me hace falta, lo voy a borrar. De hecho, está claro que si yo muestreo esta señal con una frecuencia más baja de la que hace falta, se produce una aliasing y no se recupera la señal. Pero miren lo que voy a hacer ahora. Voy a sacar todo esto para que no tengan problemas. No voy a sacar más. Lo que voy a hacer acá. Copy. Paste. Si yo, por ejemplo, muestreara esta señal, en lugar de muestrearla con 20 kHz, la muestreara con 5 kHz. Fíjense, la muestreara con 5 kHz.
P. Mire la señal que sale. La señal de 10 kHz, ¿ve que no sale? Estoy muestreando con 5 kHz. Sin embargo, si esta señal la volviera a multiplicar nuevamente, en 10 minutos termina. Si esta señal la volviera a multiplicar nuevamente por la palabra de expansión, miren lo que pasa. No sé si alcanzaron a ver. La señal roja es la señal que yo tengo a muestrear. La señal esta que está acá es mi señal muestreadora. Esta que está acá en verde es la señal que resulta de ser muestreada. Esta. Ahí está. ¿La ven? Y sin embargo, la volví a multiplicar a esta señal por la palabra de muestreo y miren, volví a recuperar la misma señal original. Miren la señal que está acá, miren lo que es una señal que tiene cualquier forma. Esta es una señal expandida en espectro, pero si yo la vuelvo a multiplicar por la misma palabra original, copy, paste, miren. Con menor amplitud vuelvo a recuperar la señal de 10 kHz inicial. Esto es muy interesante, se los cuento en un ratito. Vamos a dejar parar la grabación y les voy a contar para qué sirve esto que acabamos de ver. ¿Estamos hasta acá, jóvenes? Voy a cortar la reunión. Lo que acabo de hacer es lo siguiente. Hemos analizado el concepto del muestreo. Esto vamos a hacer una pequeña síntesis. El concepto del muestreo hemos visto que si yo tomo una señal y una función continua, de tiempo continuo, le saco muestras, si las muestras están espaciadas a una distancia adecuada, yo con un filtro pasabajo vuelvo a recuperar la función original. Hemos demostrado que la mínima frecuencia de muestreo que hace falta es por lo menos el doble de la señal que se va a muestrear. Es decir, tener una muestra por cada hemiciclo. Si esto es así, se puede recuperar la señal original. Cuando uno muestra una señal que tiene componente continua, la expansión de espectro hace que la frecuencia original, la señal original, se expanda a lo largo del espectro con portadores, es una modulación de portadores. Y si la señal a muestrear no tiene componente continua, la expansión de espectro se produce, es decir, la función original aparece en cada punto de la componente de frecuencia de la mostradora, pero sin la presencia de portadora. Se expande el espectro con portadora o sin portadora. Si yo muestreo la señal al doble justo, se produce el muestreo. Si muestreo con una frecuencia menor del doble, se produce aliasing, hay una superposición del espectro, y yo recupero la misma componente, pero corrida en frecuencia, por eso se dice que se llama aliasing. Y si la señal muestreadora no tiene continua, el teorema del muestreo no se cumple, a no ser que justo se esté muestreando esa señal con el doble de la frecuencia a muestrear. Y bueno, hemos visto que el concepto de expansión de espectro, si yo tomo una señal cualquiera y la multiplico por una palabra digital, no importa la frecuencia, puede ser chiquita, el espectro se expande y luego volviéndola a multiplicar la señal por esa misma palabrita, yo recupero la señal original.
Esto se llama spread spectrum. A futuro esto va a ser muy útil. Voy a terminar acá ese concepto porque después, si hay tiempo sobre el final, se vuelve y se analiza el concepto de la expansión de espectro. Bueno, jóvenes, vamos a cortar acá la grabación. Ahí está. Profe, una pregunta me quedó en el tintero. Si ese espectro expandido que lo multiplica por cualquier frecuencia, se ve atenuado de alta frecuencia o deformado de alguna forma, y lo vuelvo a multiplicar por la frecuencia que lo multiplicó originalmente, ¿no se recuperaría la señal o se recuperaría con distorsión? No, siempre se recupera la señal. El espectro, cuando usted la multiplica por la misma palabra, el espectro se recupera. Es más, esto es interesante porque esa palabra que yo utilice podría tener, mire, dos palabras que sean ortogonales entre sí, que tengan el mismo largo, pero que sean ortogonales entre sí. ¿Entienden todo esto? Hey, jóvenes, tengo dos palabras que son ortogonales entre sí. Y tengo dos señales que son distintas, pero tienen el mismo espectro de frecuencia. Las multiplico por estas palabras código, que son ortogonales entre sí, y las dos señales conviven en el espectro sin mezclarse porque son ortogonales. Después recibo todo eso, lo multiplico por la palabra código, y recupero la salida a la señal que tengo que recuperar. Esta es una genialidad. Después, si hay tiempo, se los vamos a contar. Terminamos acá porque estamos hablando del muestreo de señales. ¿Que sean ortogonales significa que la correlación entre una y otra da cero? Sí, no tiene nada que ver una con otra. No tiene nada que ver una con otra. Se dice que son ortogonales. Es como usted cuando se pone de novio, está correlacionado con su novio. Cuando se casa, sigue correlacionado. 10 años después no tiene nada que ver con su mujer, está totalmente ortogonal. Ahí me entiende el concepto de ortogonalidad. Esa es la ortogonalidad. 10 años de casado, uno empieza correlacionado y termina ortogonalizado. Bueno, ¿está claro, jóvenes? Bueno, señores, Sí, vamos a, pienso Excelente. que lo correcto simplemente de esto hay tanto por hablar, hay tanto por decir, pero si yo empiezo a hablar de esto, no habría ningún problema, podríamos hablar infinitamente, pero entonces ya no estaríamos enseñando, estamos haciendo simplemente transferencia de información y les va a quedar algunos conceptitos dando vueltas. Lo importante de acá es que el muestreo expande el espectro. ¿Eso lo han entendido? Y que el muestreo es una forma de modulación. Por eso se lo llama PAM o modulación de pulsos por amplitud. Estos son los conceptos importantes. De ahí en más, hay miles de variantes. No importa cuáles sean las variantes. Ustedes ya saben el concepto más importante. Primero, que el muestreo no se cumple si la muestreadora no tiene no tiene continuo. Segundo, si yo muestreo una señal, la expando. Listo. Para recuperar la señal original, pongo un filtro más abajo. Pero si yo multiplicara esa señal por la muestreadora tuviera cualquier frecuencia, por debajo o por encima de la frecuencia de muestreo, y a la señal muestreada la vuelvo a multiplicar por esa palabra de muestreo, yo recupero la señal original. Esto es el concepto de la expansión y la de expansión de espectro. Punto. Sobre ese concepto se basan un montón de sistemas. No importa. Si usted tiene este concepto, los otros sale solo. Es más, lo contaremos de ser necesario en la segunda parte del año, porque ahora no tendría demasiado sentido. Lo contaremos en la segunda parte del año después que ustedes hayan entendido un poco más el proceso de digitalización. A partir de acá ya no sigo más, va a seguir el otro profe, va a seguir Alejandro. Él les va a dar todos los procesos de digitalización, porque nosotros hemos dividido la materia en dos, ya que juntamos los cursos, y lo que hacemos es que un profe dé toda una serie de temas y el otro profe toda una serie de temas, entonces de esa forma se mantiene el nivel parejo y el aprendizaje está asegurado. Vuelvo a repetir, después de la primera clase del segundo cuatrimestre, en la segunda semana de clase, en el primer día hábil de clase, en el lunes o el viernes, eso se los vamos a decir después,
prevean que va a haber un parcial y el parcial va a ser para promocionar. Eso significa que van a tener que trabajar sobre un examen escrito. El protocolo de trabajo va a ser así, a no ser que el departamento nos cambie el caballo en el río. Ustedes vamos a entrar posiblemente por el Meet, ya vamos a tener habilitado el Meet, porque con el Meet de la facultad no se corta. Y si no, cortaremos, pero todo el mundo tiene que entrar a clase. Perfecto. ¿Cómo va a ser el examen? El protocolo es el siguiente. Ustedes van a recibir vía correo electrónico su examen final. Lo van a recibir 15 minutos antes del examen. Lo reciben, lo bajan, lo imprimen o lo van a resolver en la misma computadora. Me importa un pito y tres alcachofas como lo hagan. Pero ustedes lo hacen delante de la cámara. Los exámenes van a ser diferentes y pueden consultar la bibliografía. Porque un tipo que estudió, la bibliografía le sigue. Si un tipo que no estudió va a seguir la bibliografía, ¿sabe dónde se la pone? La usa para acomodar la pata de la mesa que no quede desequilibrada. Ustedes pueden consultar la bibliografía, porque lo que queremos es saber cuánto saben, no cuánto no saben. El examen va a tener posiblemente 5 ítems de todo lo visto, que es todo lo que es analógico por amplitud AM, con, sin, portadoras, VLU, recepción, frecuencia, imagen, FM, ruido, y hasta el concepto de muestreo en adelante posiblemente vaya para el segundo parcial, hasta ruido incorporado. Van a tener 5 temas, 3-2 o 2-3, no sé, ya veremos, 3 teóricos y 2 prácticos, viceversa, y lo tienen que resolver. Lo van a resolver frente a la cámara. Y después, pasado el tiempo, que son 70 minutos, van a tener 10 minutos para enviar, lo tienen que mostrar y lo van a enviar vía email a una dirección que le vamos a dar con copias, lo van a mandar escaneado, ya sea que lo hagan a mano o ya sea que lo hagan a Word, lo mandan sobre un formato Word, o sea que si lo hacen a mano lo tienen que escanear y pegarlo sobre un Word. Lo recibimos, lo corregimos y después le damos la nota. Ese va a ser el protocolo, pero todo el mundo va a tener que tener prendida su cámara. Posiblemente lo hagamos en 2 tandas para poder ejercer un control, o en una tanda, no importa, porque vamos a ser 3 profes, podemos estar controlando qué diablos hace cada uno. ¿Entienden o no entienden lo que acabo de decir? Excelente, profe. Muy buena su metodología, la verdad es admirable. Bueno, gracias. ¿A cuánto le dirá lo mismo? Pero Lo amamos, profe, lo amamos mucho. Gracias. Con esas palabras está aprobado. Bueno, no, realmente no, se reconoce que está poniendo todo de su parte para que aprendamos la materia y hay que reconocerlo, no en todas las materias así. Es una lástima porque el objetivo es que ustedes no aprendan, porque si ustedes llegan a aprender pueden llegar a ser buenos profesionales. Y el país y la universidad no quieren que ustedes sean buenos profesionales, o sea que estamos haciendo mal el trabajo. Pero más allá de cualquier cosa, nosotros tenemos como objetivos, ¿cómo es? Otras que regularizan con clics a la miércoles. ¿Qué es eso? Bueno, no, nosotros vamos a promocionar, vamos a promocionar. Ustedes sacando el 60% van a... el que sabe. Claro. Usted sacando el porcentaje que se pide, van a promocionar la materia. Y si no, van a ir a un recuperatorio. ¿Está claro? Así de simple. Nada más que hemos preferido tomarlo después del medio año, pensando que se puede levantar esta indeterminación, este límite, aplicando alguna regla del hospital, que ya los hospitales deberían haber levantado la indeterminación, porque ya estarían en buen estado para trabajar, si es cierto que se hizo la cuarentena para que los hospitales estuvieran adecuados. Si se levanta la indeterminación, podemos rendir en aula. Si no se levanta la indeterminación, vamos a rendir así. Lo único que no estoy seguro es que podamos rendir todos juntos, en una de esas lo hacemos en 2 tandas, o lo hacemos en una sola tanda. Tampoco es un problema, porque siendo varios profes,
un grupo de profes controla unas pantallas y el otro profe controla las otras pantallas. Así que no hay ningún problema en hacerlo. Los exámenes van a ser distintos, así que los van a recibir en su correo 10 minutos antes o 15, ya vemos, los resuelven, lo mandan. Lo único que tienen que asegurarse son dos cosas. Primero, tener internet ese día. Segundo, tener la cámara prendida. No vamos a permitir que ningún alumno que no tenga la cámara prendida pueda rendir, así que están advertidos. Y si alguno tiene algún inconveniente ese día, para eso tiene el recuperatorio para recuperar la materia. Espero que, y cualquier cosa, sí, el recuperatorio sería en noviembre, sería después de tomar el segundo parcial, y bueno, hasta ahora esta metodología nosotros ya hemos tomado examen hace un par de semanas atrás con esta metodología. Después de ese examen no hemos dado más clases, no sé, creo que nos hemos encontrado una vez más y después no tuvimos más clases, que son los feriados. Por eso estábamos apurados para tratar de terminar. Para colmo, el lunes que viene ya tenemos que rendir y rendimos con esta metodología. Así que bueno, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Bueno, háganme el favor. Prendan todas las cámaras. Quiero hacer una prueba. Prendan las cámaras, por favor. Muéstrenme las cámaras. Queremos ver si se ven todas bien. Batkov, ¿qué pasa que no prende? Ahí está. Dufo. Borroni, ahí está. Mondino, what's up, Mondino? Borroni, Delgadillo, ¿qué pasa? Cabina. Bueno, lo lamento, Cabina, va a tener que tener en cuenta para el próximo, no tiene ahora, bueno. Ese es Cabina, perfecto. ¿Y qué pasa con Vera? Vera, es muy simple. ¿Sabe qué pasa? Porque Vera... No, lo que pasa es que Vera, Agustín Mondino lo que pasa es que Vera... no tiene cámara Vera, muy bien. Y acá este otro, Agustín Wenceslao... Wences, tampoco. Debe ni Maestro, siquiera... me parece que hay capaz que muchos chicos están con... Bueno, perfecto. A ver, Holman, pueden entrar Balco, con el celular. Laura Romero, Rufo, Calderón, Abigail Calderón, Ángeles Cara. Bueno, otra cosa, van a tener que mostrar la cara. No se están viendo todas las caras. A Carapi no se le ve la cara, tiene la mitad de la cara ahí. Van a tener, bueno, perfecto, muy bien. Sosa, bien. Bueno, sí. Che, ahora hay 36 nomás, chicos. Capaz que sí convenga dividir en dos. En este caso, Sí, ahora sí. lo que se vería en una comisión o un curso rindiendo. Sí, Entonces, sí, esto tenemos, sería una cosa. Tenés razón, lo vamos a hacer en dos partes, Alejandro. Lo vamos a hacer en dos partes. Perfecto. tenemos dos pantallas y bueno, y ahí lo tenemos activo. Sí, total, Y lo van a tomar ustedes, lo van a corregir ustedes, yo no pienso por hacer. ahí, como solución a los que no tienen cámara, pueden usar el celular. Pueden conectarse con el celular. Sí, Y por ahí anda mejor. usar la cámara del celular, decís vos. Claro que en vez de conectarse con... Sí, lo que pasa es que ahí... Pero van a tener que hacer Claro, hay un unas ejercicio. pruebas antes, ¿no? Claro, hay un ejercicio que es
hacerle la foto o digitalizar lo que ellos hagan. Mira, vamos a hacer así. En la primera semana de clase, el primer viernes, Un simulacro. vamos a intentar, hagamos una prueba, ¿te parece? Vamos a hacer una prueba de examen con todo. Vamos a destinar un tiempo, le vamos a mandar un papel con un examen de referencia. Ellos lo tendrán que devolver escaneado a ver cuánto tiempo tardan en hacer eso. La pregunta es la siguiente: ¿todo el mundo está en condiciones de escanear el examen o resolverlo en el Word que lo va a recibir? Yo creo que escanearlo, le sacas una foto con el teléfono y lo mandas. Más práctico. Claro, nada más que la foto la tienen que pegar sobre un Word, está claro, ¿no? Sí, hay aplicaciones que ya lo escanean a PDF directamente. Sí, sí. Sí, el tema es que ustedes tengan en cuenta que yo necesito que ustedes me manden el examen escaneado. ¿Entienden eso? Pues si no, administrativamente, O sea, digitalizado en un Word. claro, pero sobre el Word, sí, exactamente. O sea, que escaneado, o sea, digitalizado, o sea, con una foto, Profe, y en formato PDF no lo podríamos mandar, escaneado, Sí, sí. o lo que sea, pero digitalizado. porque si hay También, una aplicación de que cuando reunió el examen final, Tiene que estar sobre sí, sobre un Word, montado sobre un Word, porque es administrativamente lo que nos piden, porque además tenemos que sacar un print de pantalla de todos los jóvenes que están presentes. ¿Entienden eso? Tengo que hacer un print, que es lo que hice para ver si salían todos, porque tengo que hacer un print para tener certeza de que han estado presentes y todo eso. ¿Entienden? Sí, profe. No es una cosa fácil porque tenemos responsabilidades. No porque desconfiemos de usted, porque además, si un tipo copia, es un problema el tipo esto de copia. ¿Sabe lo que me importa a mí que un tipo copia? Si yo le estoy enseñando bien para que no copien, le estamos enseñando para que aprendan la materia. Si un tipo viene y copia en un examen, tiene que ser un pedazo de muy baja estofa, una persona de baja estofa para copiar en un parcial. No es de profesionales y no es el ejemplo que le estamos dando. O sea, no creemos que deberíamos ser defraudados por un estudiante que copie en un examen. Además, le estamos dando la posibilidad de consultar la bibliografía. Si un tipo no estudió, consultando la bibliografía no va a resolver más que un problema o dos, no sé si me explico. Así que vamos a tratar de trabajar con total seriedad. Nosotros creemos que podemos confiar en ustedes. Hasta ahora no hemos tenido nunca lo contrario, hemos hecho una prueba ya con los alumnos del examen final y han andado muy bien. El lunes lo volvemos a hacer. Posiblemente la primera semana después del examen, de clase, fijaremos el día y haremos una prueba, mandamos un texto, cualquier cosa lo escanean y lo devuelven y vemos los tiempos que tarda. ¿Qué les parece? Para estar seguro de que se pueda hacer el trabajo. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Qué está comiendo, Fernández? Fernández, ¿qué está comiendo? Están cenando al lado mío y bueno. Bueno, le están dando algo de comer. Bueno, espero que convide, hijito. Bueno, me ha dado más hambre todavía. Sí, bueno, perfecto. Pereira, Javier Pereira. ¿Usted ya cursó la materia, hijito? Sí, ya la hice. ¿Qué diablo está O sea, haciendo? la hice y la dejé. Ah, con razón, yo le veía la cara conocida. Bueno. Los cruzo a la mañana. ¿Ah? ¿Cómo Los dijo? cruzaba a la mañana. Ah, claro. Bueno, perfecto, jóvenes. Así que Cabina no tiene, y Calfin tiene cámara, sí. Y Borroni me dice que no. ¿Qué dice Calfin? Un gusto. Ahí le contesto con el dedo igual que usted. Borroni me dice que no. Wenceslao, ¿este es Wences? ¿Qué dice Agustín Wences? Debe ser que Wences es mi segundo nombre. Mi apellido es Requejo. Bueno, lo que pasa, van a tener que, cuando se identifiquen en el examen, van a tener que poner primero el apellido y después el nombre, ¿saben? Ahí lo cambio el nombre acá en el Zoom. Bueno. Elizondo, ¿tiene cámara? Bueno, me quedo más tranquilo. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Yo, profe, con respecto a qué horario se va a rendir, digamos, ¿va a ser a partir de esta hora? Ustedes el día lunes tienen clase antes, ¿no es cierto? Así es, profe. Los del R2 tenemos antes teórico de aplicado. ¿A qué hora están? Sí, no, lo tomamos esta hora, y el viernes, Sergio, ¿vos a qué hora les das clase a estos chicos los viernes? También empezamos a las 8, aproximadamente, a las 20 horas aproximadamente. Va a ser o el lunes, posiblemente usemos mire, hagamos una cosa, usemos el viernes para hacer el parcial. ¿Qué conviene más? ¿Hacerlo el primer lunes o el primer viernes? ¿El segundo lunes o el segundo viernes? Me parece que el segundo lunes lo vamos a hacer. Vamos a hacer el segundo lunes. Sí, los lunes hay más tiempo porque tenemos desde las 8 hasta las 11, en cuanto a tiempo expandido, digo, y los viernes solamente hay un tramo de hora y media. Lo hacemos, entonces... el lunes no tenemos límite. Lo hacemos hoy, el segundo lunes el primer lunes después de las vacaciones, no, el segundo lunes hábil. ¿Está claro? ¿Escucharon? Segundo lunes hábil después de las vacaciones de julio. A no ser que después se haga presencial. ¿De qué era la cena, Fernández? Cuéntame que me ha dado hambre. Estoy comiendo un lomito acá y estoy esperando que termine la clase para comer. Están comiendo lomito, los guasos. Encima lo lomito, ¿no? Encima el lomito. Es increíble de no creer. Están comiendo lomito con Danicio. Cenando con el profe Danicio. En la clase de Danis. ¿Qué combinás? ¿Qué tal el guaso, no? Lomito con Danicio. Bueno, bájale 2 puntos por comer antes los otros, profe. Sí, bueno. Para colmo, a mí me tienen siempre a dieta, no me dejan comer nada. Ahora ni siquiera puedo tomar la coca, me la cambiaron por coca cero y el Fernet por amargo serrano light. Así que luego voy a tomar coca con Fernet, coca cero. Que no. Y con una gota de ortogonalidad, profe. ¿Cómo, hijo? La ortogonalidad que explicaba antes. Sí, estamos en una situación de ortogonalidad, tienes razón, exactamente. Bueno, jóvenes, todo en orden con ustedes. ¿Qué parcial tienen esta semana? Cuéntenme, me avisaron que tuvieran máquinas. Así es, máquinas de instalaciones eléctricas y también los del R2 tenemos el miércoles parcial teórico de aplicado. Bueno, muy bien. ¿Quién les da el aplicado a ustedes? ¿Se los da González? Celdrán, Olmos y Linares. Celdrán, Olmos y Linares. Ya, cierto que no está González, claro. Celdrán, Olmos. ¿Y Olmos da teórico o práctico? El teórico del R2. El teórico del R2. Olmos ¿Y no juntan los dos cursos? No, los dos cursos están juntos en el práctico, pero dan los teóricos por separado. Lástima, porque es una pérdida de recursos inútil, digamos. Lo mismo pasa con máquinas eléctricas. Están los dos cursos separados y se repite la clase. Un día el martes y el otro día el jueves. Más aburrido que chupón al lado de plomo. El que está bravo el de máquina, profe. Claro. ¿Sabe por qué le digo? Porque además es una enorme pérdida de recursos, jóvenes. Es una enorme pérdida de recursos y de tiempo para ustedes, porque podrían estar agrupados y ese tiempo que no lo usan lo podrían usar para otras cosas. En fin, es lo que hay. Bueno, jóvenes, mis mejores deseos para ustedes, que les vaya bien, que si van a rendir alguna materia que puedan rendir, que la puedan aprobar, tomaremos el parcial y después ya la cátedra va a quedar en manos de Alejandro y del ingeniero Brandan. Son ellos quienes van a manejar la... Profe, yo tengo una duda respecto al parcial. ¿La prueba va a ser el 3 de agosto, más o menos? ¿La prueba que dijo que iba a ser? ¿O cómo sería? Tenemos una semana de clase
clase después de las vacaciones, ¿sí? Sí. Bueno, la primera clase, el primer lunes, les mando mando un material y ustedes lo escanean, y si no, lo hacemos el viernes. No hay ningún problema de hacerlo el lunes, el viernes. Creo que va a ser mejor hacerlo el viernes. Total, es simplemente que ustedes reciban un material, lo escaneen y lo devuelvan. Cosa de que más o menos entiendan cómo va a ser la filosofía. No sé si me explico. Y de paso les paso un modelo de un parcial que se puede haber tomado para que tengan referencia. ¿De acuerdo? Hey. Perfecto, profe. Sí, profe. ¿Cuándo la quieren hacer? ¿El lunes o el viernes? Mejor la hacemos el viernes en una de esas. Ah, bueno. No, el lunes. Bueno, la hacemos el lunes. Voy a hacer una encuesta en aula virtual, de última. Sí, claro. No tenemos aula virtual. No sé, una encuesta por otro lado. Sí, tenemos el aula virtual de la materia. Pero a mí el Moodle me parece está cargada las cosas en Moodle. A mí me parece una porquería, porque evaluar por Moodle en ingeniería es poco serio. Uno deja que el sistema evalúe por uno y son todas preguntas y respuestas. En cambio, acá lo que hay que hacer es un trabajo de elaboración. Si usted hace que en el Moodle escriban, no hay un trabajo de elaboración. Entonces, todo un problema. No, yo no estoy muy conforme con esa plataforma. Además, cada vez que lo usamos hay alumnos que siempre se quejan que se les cerró antes, que no lo pudieron abrir, que no pudieron entrar. Hacemos así y vamos a tomar un examen de ingeniería seriamente. Bueno, el primer lunes, después de las vacaciones, hacemos la prueba. ¿Está claro? Claro, está bien. No, yo decía igualmente la encuesta para decidir el día, nomás, para decir, que los alumnos voten si elegimos el viernes o elegimos el lunes. Pero si ya pactamos el lunes, ya estaría. No, ya está puesto el lunes. El profe es democrático, pero no tanto. El profe es democrático. Digan que el profe dijo el lunes y se acaba, porque si lo dejamos muy librado ustedes, es difícil ponerlos de acuerdo. Así que lo vamos a hacer el primer lunes. Y mírenlo a Fernández cómo está disimulando, se está pegando unas tarascas con el lomito que da calambre. Jóvenes, que anden bien. Buen fin de semana, buenas vacaciones, rindan mucho, estudien mucho, y si tuvieran cualquier duda, pueden consultar por mail, y si no, tenemos la primera semana, el lunes hacemos una práctica y pueden consultar, y el viernes tienen práctico también para consultar. ¿De acuerdo, jóvenes? Va a haber clase el lunes lo mismo, ¿no? Aparte de hacer la práctica. Tengan en mano sus escáneres, sus fotos, y sus cámaras, Bueno. Capaz el Comen utiliza la aplicación que dijo el compañero. Lo mandamos en PDF, más práctico, para no perder tiempo. Como ustedes quieran, yo no tengo ningún problema. Bueno. Listo. Mientras me llegue el material, no hay... Bueno, listo. ¿Alguna pregunta más? No, pero... Ale, ¿estás ahí? Te digo, ya se fue el Ale, ya se borró el Ale. No, muy buena la clase, profe. No, es que se me había cortado. Y comer el lomito. Sí, ya lo conocemos al Danilla, al otro Danilla. Bueno, y lo que sí van a tener que poner de identificación, al revés, primero el apellido y después el nombre, ¿está claro? De esa forma lo vamos a poder identificar bien. Jóvenes, ha sido un gusto. Buen fin de semana. Sergio, ¿querés decirles algo? Alejandro, ¿querés decirle algo? No, profe, chao. No se olviden de enviar los trabajos. Ahora me envió alguien, no sé, no lo pude ver todavía, ya lo voy a chequear y se lo respondo. Buenísimo. Apéguense con Brandon, no me jodan. Chao. Un gusto. Chao. Ah, míralo. Qué bonito el mocoso. Bueno, ¿cómo se llama? Mocosa, profe, mocosa. Ah, es mocosa, no veo de acá. ¿Cómo se llama? Alma Lucía. Ah, hermosa la mocosa. ¿Qué edad tiene? Chiquita. 4 meses y medio. Bueno. Muy bien, lo felicito. Gracias. ¿Y cómo gracias, le profe. dicen? Lucy, Almita, ¿cómo le dicen? No, Almita. Almita, bueno. Almita. Perfecto. Muy bien. Chao, Almita. profe. Chao. Bueno, chao, chicos, que anden bien. Un gusto, ¿eh? Hasta luego, chicos. Chao, que anden bien. Chao, profe, nos vemos. Chao. Hasta luego, profe.